Hola, les saludo. Qué bendición estar con ustedes una vez más aquí en esto que es el mensaje. Gracias por estar domingo a domingo sintonizándonos y llevando la secuencia de las diferentes series que estamos proponiendo para cada mes y también cada mensaje que se encarga de ir enfocando ese tema general desde diferente ángulo. En esta oportunidad inauguramos una serie más en este mes de mayo. Esta es la serie, La trampa del miedo. Así es que estaremos hablando acerca de esto y en particular hoy este es nuestro mensaje, el efecto del miedo. Veremos este mensaje en dos partes. Hoy les entregaré la primera parte de esto que estamos llamando el efecto del miedo. Partamos de este texto del libro de Génesis, capítulo 3, en el verso 10. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, el hombre contestó. ¿A qué hombre nos referimos acá? Bueno, es Adán. Y vean ustedes, el efecto de la caída del ser humano precisamente tuvo que ver con esto, activó el miedo en el ser humano. Dice acá que el hombre contestó, contestándole a Dios, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Y esta frase, tuve miedo porque estaba desnudo. En realidad el miedo, hermanos, exhibe una fragilidad en el ser humano. Exhibe algo que está afectado en el ser humano que provoca precisamente esa reacción. Coloco esto acá a manera de introducción. El miedo, no manejado correctamente, puede generar un efecto nocivo. Lo vemos acá desde el Génesis y eso ha ocurrido a lo largo del tiempo y no es la excepción el día de hoy. Vuelvo a mencionar, el miedo no manejado correctamente puede generar un efecto nocivo. Mire usted, en el ser humano, me escondí, le dijo Adán a Dios, huyendo de Dios. Nocivo el miedo, sin duda alguna. Por eso entonces nuestro mensaje, el efecto del miedo. Y vamos a ver 3 efectos como parte primera, reitero, de esta entrega que haremos en esta oportunidad. En primer lugar, uno de los efectos del miedo es que el miedo te envuelve. O sea que el miedo es algo envolvente. ¿Qué significa esto? Que el miedo busca cubrir o copar completamente nuestra vida. Así es, el miedo va como avanzando y la idea es que el miedo trabaja con esta intención, envolverte en todo aspecto de tu vida. Algo que comenzó por una puerta que se abrió a los miedos, a los temores, puede ir abarcando diferentes aspectos de la vida. Quizá, comenzó como una experiencia vivida en una situación en particular que nos hizo temer a eso. Pero el miedo es una cosa activa que va buscando envolver. Y si puede, hermanos, va a buscar hacerlo de manera completa en nuestra vida. Miremos lo que dice Job, el libro de Job, en el capítulo 4, en el verso 14. Voy a leer siempre la Nueva Traducción Viviente. Mire usted cómo se menciona acá. Dice, el miedo se apoderó de mí y mis huesos temblaron. ¿Qué encontramos acá? Encontramos precisamente ese basamento bíblico que sí indica que el miedo es algo activo que se puede comenzar expresando en una proporción, pero que si lo permitimos va a ir teniendo un efecto de ir ocupando y copando nuestra vida y diferentes áreas. Como mencionaba hace un momento, quizá hay personas que vivieron la experiencia de una puerta que se abrió al temor en un accidente, para el caso que tuvieron. Entonces quedó ahí el miedo, se montan en vehículos, si el accidente fue en vehículo, y vuelven a vivir eso, está ahí el miedo. Entonces la gente comienza a rechazar experiencias que tienen que ver con eso. Pero si eso se deja ahí y no se trabaja, eso puede ir tomando otros aspectos y el miedo puede resultar algo envolvente.
va a leudar todo aspecto de nuestra vida. Así es que es importante advertir eso y trabajar en contra de eso. En segundo lugar, el miedo no solo te envuelve, ya lo vimos en la expresión acá de Job, el miedo se apoderó de mí, dice Job, sino que también el miedo tiene este otro efecto, te inactiva. Primero es que te envuelve, se apodera de ti. Y una vez que tiene control de ti, porque apoderarse de algo es tener control de eso. Entonces, el mal trabaja a través del miedo y busca envolverte a través del miedo, pero también otro efecto es que te inactiva. Es lo que viene después de envolverte completamente, te termina inactivando. ¿Qué significa esto? Bueno, que el miedo busca que se pierda, que tú y yo perdamos la capacidad de actuar. Es decir, que no actuemos. O si actuamos, actuar mal, actuar bajo el efecto del miedo, bajo la sombra del miedo. Ahora este texto del Salmo 143, versículo 4. Mire usted cómo se presenta acá. Dice, estoy perdiendo toda esperanza. ¿Quién habla aquí? Es alguien que está leudado por el miedo. Y se expresa a continuación. Dice, quedo paralizado de miedo. Y es así, una persona que se paraliza, ¿qué esperanza tiene? El miedo es algo, hermanos, que te inactiva. El miedo, cuando trabaja, tiene ese efecto. Te envuelve, se apodera de ti, se apodera de tus pensamientos, se apodera de tus acciones. Y entonces, luego lo que hace es inactivarte. Hay personas que por miedo dejaron de activar en ciertas cosas y el resultado es que perdieron oportunidades, perdieron posibilidades. ¿Por qué? Porque por miedo. Alguien por miedo no optó a ir por un empleo, alguien por miedo no tomó una decisión adecuada para optar por algo diferente, alguien con miedo quizá en vez de volverse más activo con la oportunidad que se le entregó, el miedo lo que hizo fue paralizarlo completamente, inactivarlo completamente y esa persona paralizada se vuelve improductiva. Es que es así, el miedo trata de absorber todo lo que tiene que ver con vitalidad en el ser humano y que pierdas esperanza. Entonces no podemos ir por este mundo, hermanos, sucumbiendo y dándole espacio al miedo. El miedo no es algo que viene de Dios. El miedo, al contrario, es algo que se genera, y ya lo vimos al comienzo del mensaje de esta oportunidad, se genera producto de las puertas que el ser humano terminó abriendo, de las experiencias malas que el ser humano ha tenido. Entonces se activa el miedo que en primer lugar tiene como efecto envolverte y el miedo que en segundo lugar tiene como efecto inactivarte. Y en tercer lugar, para ir concluyendo, el miedo también te oprime. Entonces mire usted, qué efecto más nocivo el del miedo. Por un lado, te envuelve, se apodera de ti. Por otro lado, te inactiva, te paraliza. Y por otro lado, te oprime. ¿Qué significa esto? Que el miedo busca sofocarte y desesperarte. Usted ve, hoy en día es muy común el tema de los ataques de pánico en las personas. Esto que de repente era algo que quizá podían experimentar las personas de avanzada edad, hoy hay jóvenes con ataques de pánico. ¿Qué significa esto? Esto es una opresión. La opresión es que la persona comienza a sentirse sofocada y desesperada. Fíjese usted que las manifestaciones de los ataques de pánico tienen que ver con esto. La persona incluso llega a confundir. Hay quienes creen que por un ataque de pánico que están experimentando, lo que en realidad es de fondo es un paro cardíaco. Por todo lo que se siente, la opresión en el pecho, la respiración agitada, taquicardia, sudoración, una sensación de inadecuación,
de desesperación, todo eso está contenido en esta experiencia de pánico, ataques de pánico, son ataques de miedo, de ansiedad. Y el miedo procura hacer esto, quiere oprimirte, sofocarte y desesperarte. Una persona envuelta en el miedo, una persona paralizada por el miedo y una persona oprimida por el miedo, es una persona prácticamente, ¿qué le puedo decir? Que se neutraliza literalmente. Vayamos a ver el último texto donde precisamente vamos a ver cómo el miedo oprime. Está en el Salmo 55, versículo 5. Y noten ustedes que algunos de estos textos que hemos mencionado son textos que se remiten a mucho tiempo atrás. Es decir, que estas condiciones, si pudiésemos llamar condiciones espirituales o clínicas, no son nuevas. En realidad han visitado al ser humano desde tiempo atrás. Bueno, nos remitimos en primera instancia al Génesis como ejemplo inicial en el mensaje. Bueno, vayamos al texto. Salmo 55, versículo 5, siempre leo de la Nueva Traducción Viviente, dice: el miedo y el temor, y el temblor me abruman. O sea, el miedo, abrumar algo, hermanos, es oprimirlo, es caerle encima y terminar oprimiéndolo. Y dice, y no puedo dejar de temblar. Como vemos, es una opresión que da la impresión es algo intangible, inexplicable, pero que tiene un efecto físico sobre la persona. Los ataques de pánico, como decía hace un momento, tienen eso. Es una cosa intangible. La gente dice, pero ¿por qué te sientes así? No sé por qué me siento así. No lo puedes explicar tú, pero sí hay un efecto físico. Y aquí la persona dice, el miedo y el temblor que estoy sintiendo me abruman y no puedo dejar de temblar. ¿Qué es esto? Es opresión. La persona se siente sofocada, la persona se siente desesperada. ¿Cómo se pudiera describir hoy en día esto? Como un ataque de pánico, donde la persona físicamente siente el efecto de esto y siente una opresión que no solo es espiritual, no solo es emocional, no solo es mental, sino también física, termina siendo física. Entonces, como vemos, el miedo es un tema, hermanos, que hay que abordar y hay que enfrentar. De hecho, parte de nuestros mensajes de este mes estarán orientados a ver, en primera instancia, en dos momentos, los efectos del miedo y luego también cómo combatir, cómo enfrentar los temores y lograr superarlos. Muy bien, voy a recapitular para que refresquemos lo que hemos visto a lo largo de esto que es el mensaje de hoy en esta serie que estamos inaugurando, La trampa del miedo. Nuestro mensaje en una primera entrega, el efecto del miedo. Hemos dicho que el miedo te envuelve, es decir, busca cubrir, ocupar completamente tu vida. En segundo lugar, el miedo te inactiva. Una vez que te envuelve, te inactiva. Eso significa que busca que se pierda la capacidad de actuar, que dejemos de actuar. Y número 3, el miedo te oprime. La opresión es sofocarte y desesperarte. Cayendo en eso, en la desesperación, o sea, tú te vuelves presa completa, estás alcanzado por el miedo y los efectos del miedo se van manifestando con intención de neutralizarte completamente. Estén atentos porque el otro domingo, en la siguiente entrega, veremos otros 3 efectos del miedo para luego, caminando en el mes de mayo, vuelvo a mencionar, internarnos en cómo enfrentar el miedo, superarlo de la mano del Señor. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, que nos das la oportunidad a Biblia abierta de abordar este tema que es un tema vigente. Lo fue antes y lo sigue siendo ahora. El miedo, Señor. Y el miedo es una trampa. Podemos terminar atados, ligados, como dice Proverbios, que el miedo es un lazo. Es un lazo. Y el miedo, cuando se deja avanzar, produce efectos, te envuelve. El miedo inactiva y el miedo oprime. Ayúdanos a lo largo de todos estos mensajes de mes a hacerle una aproximación a esto
y con la ayuda de tu Espíritu Santo, lograr, Señor, enfrentar esto que es necesario enfrentar, que solos no podemos enfrentar y que necesitamos la asistencia de parte tuya. Queridos hermanos, los bendigo y los invito a estar conectados a lo largo de todo este mes, porque sin duda alguna el Señor nos va a instruir y el Señor hará obra en nosotros para romper con nuestros miedos. Gracias te damos, Señor. Recibimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, los bendigo y los invito para que estemos pendientes el próximo domingo en esto que es el mensaje. Bendiciones.